Vamos a ver ahora sí, entonces, la deducción de los conceptos del entendimiento, que es básicamente la explicación sobre la segunda facultad, la explicación de dónde salen, o por lo menos algunas explicaciones relacionadas con cómo podamos justificar que conocemos a partir también de una segunda facultad que hace posible la experiencia. O sea, estamos hablando del conocimiento que nos genera la experiencia posible. Ya habíamos mencionado varias cosas, simplemente recapitulamos a propósito de lo siguiente. Este, Aquí hay una cuestión de derecho, una quid juris, dice Kant, que es que hay ciertos conceptos que tenemos que demostrar. Ya mencionábamos en la parte anterior de la clase por qué es importante establecer en relación con el entendimiento una deducción y no una exposición. Tenemos que ver que en última instancia, por concepto, la palabra en alemán es Begriff, Kant va a entender en general, vamos a ver, no lo definamos como lo define Kant. En general, Kant va a entender por concepto un contenido mental, una representación mental, para decirlo en términos un poco más contemporáneos, por así decirlo. A partir de esta definición, vamos a decir que los conceptos pueden ser o bien empíricos o bien puros. Eso yo creo que ya lo habíamos mencionado en algún momento. Y ahora se trata de deducir los conceptos puros que son importantes para conocer, ¿verdad? Aquí nos surge un problema importantísimo en relación con, y sigo con lo que dijo César en la respuesta que dio ahora, en la explicación que dio a la respuesta, en relación con la respuesta a la pregunta 4 de la sesión pasada. Los conceptos, de alguna manera, son independientes de los objetos, pero Kant, en la primera parte, en el parágrafo 13 de la deducción, ahorita nos vamos a referir cuál es la diferencia entre la deducción A y B. Kant nos dice de que hay un problema que surge aquí desde el punto de vista epistemológico, y es, leo textualmente, cómo se refieren estos conceptos a objetos que no han tomado de la experiencia. O sea, vamos a ver, cuando tenemos un concepto empírico, por ejemplo, el concepto de mula, ¿ya? Cuando decimos mula, simplemente lo que tenemos es algo así como un referente mental con el cual nos referimos a un conjunto, en este caso, de individuos que son las mulas, obviamente, ¿verdad? El punto es claro que solo tenemos el concepto que tenemos, lo tenemos o bien porque hemos tenido la experiencia de conocer una mula, o de, por lo menos, a partir de las referencias explicativas de lo que es una mula, podemos tener esa representación en la cabeza. O sea, vamos a ver, ¿cómo lo podemos decir de otra manera? O bien lo construimos a partir de la experiencia, como una vez que hemos entrado en contacto con ella, o bien una vez que a partir de alguna experiencia se ha construido el concepto, se convierte ese concepto ese concepto que originalmente se recabó empíricamente, se convierte en una explicación cuyo contenido puede ser entendido por cualquier otro ser que cuente con las mismas herramientas de representación, en este caso intelectuales. ¿Qué quiere decir eso? Como les decía yo en la primera parte de la clase, yo no conozco la nieve. Yo no sé lo que es estar haciendo el angelito así en la nieve y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? No sé lo que es eso. Tampoco es que me hace falta, digamos, pero el punto es, yo sé lo que es la nieve. Y yo entiendo, digamos, y a partir de las explicaciones que hay, se puede generar un concepto que es evidentemente empírico, ¿verdad? Y que yo lo tengo, aun cuando yo no haya pasado por esa experiencia, ¿verdad? Pero ahí es muy fácil entender de dónde viene ese concepto. Viene del intercambio con esa cosa que se llama nieve. Que yo, incluso sin haber tenido la experiencia, puedo generar el concepto. Ojo, el concepto. La experiencia de la nieve, eso sí, solamente yendo a tener contacto con la nieve. La experiencia, propiamente hablando, y eso por supuesto que va a enriquecer mi concepto de nieve. Pero el concepto, como representación, yo lo puedo tener gracias a que lo puedo reconstruir
refiriéndome a una experiencia o bien dada, en el caso de quienes sí conocen Lanier, los que sí han hecho Angelito, ¿ya? O bien independiente de la experiencia, como es el caso mío. Esto se relaciona todavía con aquello de que yo no tengo que ir a derrumbarle las bases a una casa para comprobar efectivamente aquello de que decía Kant, de que si socavamos los cimientos de una casa, esta caerá, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con ese nivel de a priori, pero aun cuando sea a priori, tiene un contenido que es empírico. Y estos conceptos que en última instancia, muchas gracias, y estos contenidos que en última instancia son empíricos, en última instancia remiten a la experiencia. Ahora, el problema es que los conceptos puros del entendimiento son puros. Y ustedes recordarán que puro en Kant se refiere a aquel contenido en el cual no interviene en absoluto nada que esté relacionado con la experiencia. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo se refieren estos conceptos a objetos que no han tomado la experiencia? Ya, cuando decimos, por ejemplo, bueno, en la tabla de las categorías que estaba en la presentación anterior, en esa tabla nosotros vemos un montón de conceptos con los cuales nosotros conocemos las cosas. Causalidad, realidad, sustancia, etcétera, etcétera. Ahora, Kant aquí lo que está es diciéndonos, nuestra tentación epistemológica de primera mano es considerar que todos estos son conceptos que también tomamos de la experiencia. Pero no son así, dice Kant. Los conceptos que tenemos en el entendimiento más bien son los que hacen posible que generemos la experiencia. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que como ellos mismos son las condiciones de posibilidad de la experiencia, a nosotros nos cuesta mucho distinguir que ellos mismos no los hemos tomado de la experiencia. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Esto se parece un poco al Wittgenstein del Tractatus. No sé si recordarán o si han estudiado Wittgenstein. Hay una metáfora que utiliza Wittgenstein para explicar a propósito de cómo las reglas lógicas se comportan a propósito de aquello que regulan. Y tiene que ver con el campo visual y el ojo. El ojo hace posible el campo visual por completo. El ojo nunca aparece en el campo visual. De la misma manera, los conceptos puros del entendimiento no aparecen en la experiencia, sino que hacen posible la experiencia. Lo que pasa es que tradicionalmente estos conceptos nosotros los hemos explicado como si fueran algo que recabamos de la experiencia, porque están tan intrínsecamente relacionados con ella que nos cuesta discernir entre la experiencia y ellos, de manera tal que ellos solamente son los posibilitadores de la experiencia y no parte también de la experiencia. Esto es como si nosotros tuviéramos una pantalla de color rojo, para ver el mundo. Nosotros andaríamos por ahí viendo todo, o bien de color rojo, o bien filtrado por ese color rojo. ¿Ya? De modo que, no sé, muy probablemente si la pantalla es roja y tenemos esta pantalla, esta diapositiva que tenemos ahorita en la pantalla que tiene un fondo amarillo, lo podríamos ver en algún tipo de tono naranja. ¿Por qué? Porque la pantalla roja que nosotros tenemos, de alguna manera condicionaría la manera en que nosotros vemos esa lámina. Y por lo tanto, entonces, consideraríamos que el mundo es rojizo o está primordialmente pintado de colores rojizos. De la misma manera, los conceptos del entendimiento son, de alguna manera, esa pantalla mediante la cual nosotros filtramos la realidad. Pero es, bueno, y ojo, vean, ya me fui de boca, porque nosotros no filtramos la realidad tan siquiera ya es una categoría mediante la cual ordenamos el mundo. ¿Se acuerdan? Es una de las categorías, la realidad. Entonces, eso que tradicionalmente hemos llamado realidad, todo lo que existe, todo lo que nos rodea, es tan siquiera posible verlo como esa totalidad, como ese todo que nos topamos, gracias a que tenemos, entre otras, esa categoría, la de realidad. ¿Alguna pregunta con esto antes de avanzar con lo siguiente?
Todo clarísimo. Profe, una pregunta. Ahora yo, en el grupo estábamos hablando los compañeros y yo les preguntaba, nos mencionaban que no hay como una secuencia entre las categorías. Por ejemplo, cuando estamos viendo, vos pusiste antes unos numerillos, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, dependiendo de cada conjunto, ¿verdad? De categorías que había ahí. Este, yo no sé si hay como que una desencadena otra. Por ejemplo, cuando vengo y estoy pensando, la pared es blanca. Sí, Entonces, primero se activó esta categoría y después se activó la otra y ahí se fueron activando como desencadenándose una después de otra. sí, O si comprendo. todas ocurren simultáneamente al mismo tiempo. Comprendo. Seguí con la pregunta, seguí. Entonces, eso estaba, ajá, exactamente, estaba pensando yo eso. Cuando estamos tratando de entender el mundo y todo lo demás, puede que ocurran fracciones de segundos, sí, pero todas operan en el mismo instante o hay una que prioriza y después le da sentido a la otra. ¿Cómo Sí. trabaja eso? Eh, bueno, esta es una hermosa pregunta. El problema es que no sé la respuesta. No, mentira, Dani, sí la sé. El asunto es el siguiente. El asunto es la siguiente. Las categorías, primero que nada, funcionan simultáneamente. Funcionan simultáneamente. La distinción que nosotros hacemos en estos números 1, 2, 3 y 4, realmente, si ves bien, esto es una imagen copiada del texto. Hasta lo puedes reconocer por la letra. Esos numeritos son de Kant, ¿verdad? Pero no indican secuencia, sino simplemente identifican distinción entre un tipo y otro, ¿verdad? Los de cualidad, cantidad, relación y modalidad. Pero las categorías operan simultáneamente y no necesariamente las 12 al mismo tiempo. Hay ciertas cosas en las que podríamos decir, le damos el énfasis a una y a otra. Por ejemplo, me hablabas de una pared que tiene un color blanco, ¿verdad? Me hablabas de una pared que tiene un color blanco. Entonces, aquí tenemos una pared, ¿lo ves? Entonces tenemos aquí una categoría de cantidad y tenemos una pared también como sustancia. Una pared también como sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Ve que ahí podemos hacer la explicación recurriendo a esas dos categorías. Ahora, Dani, digamos que yo te pregunto, ¿quién pintó esa pared blanca? Y digamos que fue Dani. Ah, muy bien. Entonces yo entiendo que gracias a que Dani tomó los instrumentos adecuados y los materiales adecuados, la pared adquirió ese color. Ahí también tenemos, además de la categoría de la sustancia, tenemos la categoría de causalidad. ¿Por qué? Porque sabemos que Dani, como agente, es también causante de que la pared, que antes era azul, por decir algo, ahora sea blanca. Entonces, ¿ves? Ahí lo que tenemos que hacer es simplemente entender cuál es la función, qué es lo que está explicando cada una de las categorías, pero distinguir entre ellas, o bien secuencialmente, o bien en contenido, es una distinción analítica, que la hacemos solamente para clarificar nuestra manera de entenderlo. Pero en el darse la experiencia, las cosas ahí están. La pared es una, fue pintada por Dani, o sea, la causalidad existe, ¿me explico? Entonces, sí, no hay una secuencia necesaria entre las categorías. No es que empezamos por las de la cantidad y de la cualidad y usted me dice, pero ¿quién pintó eso? Yo le voy a decir, no se lo puedo explicar hasta que llegue a la causalidad. No, no. O sea, en la experiencia, en el fenómeno, la experiencia simplemente da cuenta de lo que sucede, ¿ya? De lo que acontece y por eso se nos presenta. Nosotros tenemos diversas herramientas y en ese sentido hacemos posible que se dé la experiencia. Voy a hacer una metáfora. Esto es como, por ejemplo, un vehículo. Un vehículo, digamos que de doble tracción. Y lo que vamos a hacer es subir qué sé yo, una cuesta que es muy empinada. Ahí van operando los amortiguadores, digamos, porque son muchas piedras las que hay, ahí están funcionando los amortiguadores, pero también el motor está en una marcha específica y yo voy manejando el volante, ¿verdad? Y también voy acelerando, o sea, vea el montón de cosas que están operando ahí al mismo tiempo. No es
o sea, podemos separar la caja de cambios del acelerador, de los amortiguadores, etcétera, etcétera. La podemos simplemente explicar de maneras distintas, pero realmente todo el vehículo está subiendo la cuesta al mismo tiempo, todo el vehículo. Todo lo que hace posible que el vehículo suba está operando al mismo tiempo. De la misma manera, todo lo que hace posible la experiencia en nuestro conocimiento opera simultáneamente. Lo podemos separar para explicarlo. Pero una vez que ocurre, está operando todas las categorías o varias categorías al mismo tiempo. Y ojo, no solo las categorías, ahí también están operando las formas puras de la sensibilidad, que ahora ya las dejamos allá lejos, todas, ya las dejamos botadillas a la pobre sensibilidad, porque era la primera facultad, pero no, cuidado, no la dejemos tampoco de lado. Aquí también están operando espacio y tiempo. Entonces, ves, todo, la palabra aquí es síntesis, con Kant. Estamos haciendo, gracias a las facultades, un montón de síntesis. Y a partir de ese montón de síntesis, estamos haciendo una gran síntesis que llamamos experiencia. ¿Ven qué estuanis esto? Es bonita esta explicación. Tiene sus problemas y todo, pero es algo que, lo bonito, vamos a ver, lo interesante de Kant y lo interesante de estos epistemólogos modernos, y en el caso de Kant, ilustrados, no es tanto qué tanto siguen aportando para la explicación que podamos dar contemporáneamente de la experiencia, sino ver cuáles son los problemas que habría que resolver para explicar la experiencia y ver cuál es la versión que dan ellos a propósito de eso, ¿verdad? Vamos a ver si no sé, Dani, si con eso más o menos te respondí. Sí, sí, claro, por supuesto. A mí es que el tema del lenguaje, verás, que a mí me causa mucha curiosidad, porque, al menos, por ejemplo, aquí donde yo estoy, está la sala de mi departamento. Aquí Sí. al frente mío yo tengo una alfombra. Sí. Entonces, generalmente, dice que cuando me pongo a jugar de que filosofo, ¿verdad? Me acuesto ahí en la alfombra y me pongo a pensar un rato, y me pongo a pensar en los juegos del gallo. Y cuando estaba con el tema de la lectura acá, estaba tratando de entender eso y de hecho estaba viendo al techo y estaba viendo a la pared y me ponía a pensar de cómo nosotros a veces pensamos que hay como una secuencia ok, toco, pienso y después hablo. Pero inclusive hay veces que hay ciertos autores que inclusive dicen que nosotros hablamos para pensar. Nosotros utilizamos el habla para poder pensar. A veces pensamos, creemos que primero pensamos y después hablamos. Y es un tema que últimamente me ha estado dando con mucha vuelta la cabeza. Pero, por ejemplo, estamos hablando de estas categorías como puras, porque no cuestionamos si realmente son puras o si realmente más bien es algo antes que nos enseñó que existían esas categorías. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, porque yo digo que la pared es blanca y porque no digo que, aunque suene muy estúpido lo que voy a decir, porque yo no digo que lo blanco es pared. ¿Qué le da ese orden a las cosas? Fue que anteriormente a mí, en la sociedad en la que estoy, me enseñaron que ese era el orden, empíricamente me enseñaron que ese era el orden, y yo pienso, y aquí estamos hablando de que es puro, o sea, como que yo ya lo tengo en el chip, pero realmente qué tanto eso fue que alguien me lo enseñó por medio del lenguaje. Entonces, ahí entran todos esos cuestionamientos que a mí me causan mucha curiosidad en realidad. Dani, perdón, esa pregunta es importantísima y tiene que ver con lo siguiente. Mira acá, en las categorías acá de la modalidad, de la relación, la causalidad, perdón, la inherencia y la subsistencia, substantia et accidens, dice Kant, ahí te lo podríamos responder. ¿Por qué no decís que lo blanco es pared y sí decís que la pared es blanca? Independientemente del problema que eso pueda generar a la hora de pensarlo como un problema de lenguaje, ontológicamente hablando, y aquí estamos hablando de una epistemología que refiere a una ontología como siempre lo hace, bueno, eso lo sabe uno como desde cuarto grado de la escuela, no, mentira, ¿verdad? Pero el punto es, hay una ontología, hay una manera de ser, en este caso de los objetos tal como los representamos en los fenómenos, ¿verdad? La relación que hay entre sustancia y accidente es que lo blanco es accidental a la pared y no al revés. No es que la pared es accidental a lo blanco. Si la pared fuera accidental a lo blanco, entonces todo lo blanco podría eventualmente ser pared.
Y eso no es así. O sea, por ejemplo, el blanco de mi ojo. Bueno, uno podría ponerse creativo, ¿verdad? E ir a sacar un montón de ojos por el mundo, ¿no? Y hacer una pared de ojos. Sería un poco asquerosa, ¿verdad? Pero es posible. Pero el punto es, la relación entre lo blanco y aquello en lo que está lo blanco nos señala necesariamente que la relación es que lo blanco es un rasgo, y aquí voy a ponerme aristotélico, lo blanco es un rasgo no separable. O sea, lo blanco no se da en independencia de algo en lo que está. Ahora, traduzcamos eso a la deducción de las categorías. Si yo puedo ver lo blanco y sé que lo blanco es una característica que no puede darse en separación, o sea, yo no me topo lo blanco por el mundo. Yo me topo con cosas que son susceptibles de ser blancas. Si yo eso lo entiendo, estoy entendiendo también que la relación entre la característica y la cosa es tal que la característica depende de la cosa. Ahí hay una necesaria relación entre característica y cosa. O sea, entre accidente y sustancia, diría Kant, que son categorías que, dicho sea de paso, está la entidad, la sustancia y las categorías, y los accidentes que son parte de las categorías, de los predicables, ¿verdad? Y eso Kant lo toma de Aristóteles, eso es evidente, ¿verdad? Ahora, el punto es, ahora Kant lo que está diciendo es, ¿cómo es que nosotros conocemos? Esa relación entre el rasgo y la cosa la ponemos nosotros de esta manera. Y para eso va a ser importante pensar en función de el entendimiento como una facultad que en nosotros también está a priori. Ahí es donde se termina de responder tu pregunta. Y todo esto, digamos, ya de alguna manera está en lo que sigue. Entonces, si quieren, vamos a ver. Son las 6:12. Me van a disculpar, pero les voy a pedir que hagamos una pausa de 5 minutos solamente, como para que se estiren otra vez. Y volvemos en 5 minutos, si son tan amables.